Hoy vamos a hacer unos alfajores libres de gluten con un relleno de ganache Bariloche y un corazón de dulce de leche. Para la masa vas a empezar integrando 50 gramos de manteca o mantequilla sin sal como la conocen en otros países, con 40 gramos de azúcar y una cucharadita de miel. La manteca que esté suave para que se integre bien. Ahora le añadís una yema. Y por último los secos, que son 40 gramos de maicena, 35 gramos de cacao amargo, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Forma la masa sin amasar, con la misma espátula vas a poder integrar bien. Envolves en film y lleva a la heladera por media hora. En el canal podés fijarte que tenés muchas versiones por si querés hacer tapitas que no sean gluten free. Ahora vas a estirar a 3 milímetros de espesor, en este caso yo lo hice a 2 milímetros porque quería unas tapitas más delgadas. Puedes elegir el grosor que te guste más. Ahora voy a cortar círculos de 6 centímetros de diámetro y con este diámetro y grosor me salieron 8 alfajores. Si después de cortarlos te cuesta levantar el círculo porque sentís que está blando y se puede deformar, te recomiendo mandar así la masa cortada en una placa a la heladera unos 20 minutos o freezer por 10 minutos. Así te va a resultar fácil despegarlos. Los vas a apoyar en una placa con papel manteca o plancha de silicona debajo. Llevas al horno precalentado a 180 grados centígrados de 5 a 6 minutos. Si las haces al grosor que hice yo de 2 milímetros, te recomiendo retirarlas a los 5 minutitos, así no se te pasan. Pero ten en cuenta el grosor. Si son más gorditas, pueden llevarte unos 6 minutos. Déjalas enfriar mientras preparas el relleno. Vas a mezclar 100 gramos de chocolate semiamargo con 50 mililitros de crema de leche o nata para montar con mínimo un 35% de materia grasa. Llevas al microondas en intervalos de 20 segundos hasta combinar. Y vas a dejar templar una media hora hasta que sientas que la mezcla está fría al tacto. Ahí le vas a agregar 35 gramos de dulce de leche repostero y lo integras. Y mientras te cuento que si no tenés microondas podés calentar la crema hasta el primer hervor y volcarla sobre el chocolate picado más chiquito. Dejas un minuto y mezclas hasta combinar. Una vez integrado el dulce de leche ya tenemos la crema lista. Ahora con las tapitas frías armamos los alfajores. Pasa la crema a una manga pastelera y con esta hace un aro en 8 tapitas. Generalmente me gusta hacerlo así para trabajar en serie. De esa manera también nos salen todos iguales. Acá por ejemplo sobró un poco de la crema y le agregué un poquito más por arriba a todos los aros de crema que ya había hecho. En el medio va el corazón de dulce de leche tradicional, son 120 gramos en total. En caso de que tengas repostero también lo puedes usar. Otra alternativa es hacer el doble de la ganache Bariloche y rellenar todo el alfajor sin ponerle corazón de dulce de leche. Ese caso es por si no sos tan goloso. Recuerden que con dulce de leche tradicional queda mucho más dulce. Cubrimos con la tapita con el lado liso hacia arriba. Así nos va a quedar más prolijito. Y los dejamos en heladera para que tome más firmeza la ganache. Vamos a bañarlos, vas a derretir 200 gramos de chocolate semiamargo a baño María o microondas en intervalos de 30 segundos y para darle más fluidez y que sea más sencillo cubrirlos, añadirle al chocolate 2 cucharadas de aceite neutro, que puede ser de girasol o maíz, o si no puedes usar aceite de coco. Integralo súper bien, que no vayan a quedar vetas. En caso de que tu chocolate sea fluido una vez derretido, no necesitas agregarle el aceite. Con ayuda de 2 tenedores lo das vuelta y le quitas el exceso golpeando despacito el borde y también pasando por el borde del recipiente. Acordate de dejar la parte lisa hacia arriba. Apoyarlos en una placa con papel manteca o plancha de silicona, o en caso de que no tengas, usa papel film o una bolsita. Es importante que tenga algo debajo para que una vez estén secos puedas despegarlos. Y fundamental, si querés unos alfajores riquísimos, aguanta un par de días, guardalos y vas a ver cómo cambia. Las tapitas quedan más suaves y queda mucho más rico. Disfrútalos mucho y si te gustó no te olvides suscribirte y activar las notificaciones, que es la forma de ayudarme a seguir creciendo para crear más contenido. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.